había sido tocado por un Dios vivo, por un Dios real. Me temo que la mayoría de los cristianos hemos sido tocados por doctrina que ha convencido nuestras mentes, pero no por un Dios real que ha cautivado nuestros corazones. Y necesitamos desesperadamente encontrarnos con ese Dios, o más bien que Él nos encuentre a nosotros y que nos toque, y que su toque nos deje totalmente, completamente deshechos, de tal manera que jamás nos podamos recuperar, cautivos. ¿Sabes qué? Tu corazón lo desea. Tu mente quizá batalla con los conceptos, pero tu corazón lo desea. Quizá tu teología dice, eso era para antes, ya no sucede, pero tu corazón lo desea. Lees los relatos, lees los testimonios, lees lo que le sucedía a un David, lees lo que le sucedía a un Samuel y dices, ¿por qué yo no? ¿Por qué a mí no me puede suceder? Y aplacas esa voz, la callas, la reprendes. No seas pretencioso, no seas presuntuoso, no te pongas a pensar, ¿quién te crees que tú eres? ¿Acaso tú eres un profeta? ¿Acaso tú eres un rey? ¿Acaso tú eres un ungido de Dios? Y callas la voz que te dice esas cosas y vuelves a la doctrina y vuelves a la costumbre y vuelves al ritual, pero algo adentro te dice, tiene que haber más que lo que estoy viviendo. No puede ser esto el fin, el destino de mi vida durante los siguientes 30, 40, 50 años. ¿O te conformas con lo que estás viviendo ahorita? ¿Podrás vivirlo por otros 30 años? ¿Será esto para lo que el Hijo de Dios derramó su sangre? ¿Será posible que el único resultado de que el Creador del universo se haya hecho hombre y se haya dejado asesinar sea que yo trate de una manera muy deficiente de cumplir un código moral? ¿Es eso todo? Creo que no. Tú sabes que no. Tu corazón te dice que no. Y es tiempo de que nosotros volteemos. No vengo aquí a predicar, a decirte, mira, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer otro. Ya tú sabes todo lo que tienes que hacer. Nunca lo has podido cumplir. ¿Habrá alguien aquí que ha podido cumplir todo lo que sabe que debe de hacer? Claro que no. Nadie. Nadie. Lo que vengo a decirte es que hay más, hay mucho más, hay muchísimo más. Hay un Dios real, hay un Dios vivo. Los judíos, como digo, eran tan religiosos. Y uno de ellos en una ocasión, en el lago de Genesaret, estaba pescando, se dedicaba a la pesca, ¿sí? Y se acerca un predicador, y el predicador parece que era popular, ¿sí? Tenía carisma. Y la gente se le empieza a juntar y era difícil predicar con la gente tan pegada ahí. Y le pide al pescador, oye, ¿estás ocupado? Y le dice, pues no, la verdad es que no, me fue mal anoche. Sí, pues, oye, ¿me prestas tu barca? Sí, para alejarme un poquito de la orilla, para poder predicar un poquito más a gusto. Pues, vale, ¿verdad? Pásale. Y se sube a la barca, se aleja unos cuantos metros de la arena y predica su mensaje. Bonito mensaje, diferente. No había oído el pescador un mensaje como ese antes, pero no sabía exactamente qué era lo diferente, pero algo era diferente. Quizá hasta le rodó una lágrima, ¿verdad? Pero en eso quedó. Y termina la predicación y la gente se va y voltea con el pescador y le dice, ¿así que te ha ido mal en la pesca anoche? Sí, me fue muy mal, sí. Yo creo que es la contaminación ambiental, ya casi no hay peces en el lago. Le dice, pues vamos a salir a pescar otra vez. Le dice, mira, me ha gustado mucho tu predicación, ¿sí? Pero la verdad es que tú eres el predicador, yo soy el pescador, ¿sí? Yo sé de pescar, tú sabes de predicar. Tú quédate en la prédica, yo me quedo en la pesca. Se pesca de noche, no se pesca de día. Los peces ven la red, avientan la red, los peces la ven, huyen los peces y no se pesca nada. De noche no hemos pescado, de día menos. Y el predicador le dijo, ándale, no seas tan aguado, ¿verdad? Vamos a pescar. Y pues sale y le dice, pues aviéntala para allá. Y yo creo que ya el pescador estaba un poquito, pues entre enfadado y un poquito entretenido, ¿verdad? Un poquito así como que, pues a ver qué trae y avienta la red. Y cuando la jala, de repente se atora.
Y la jala más y está atorada. Y cuando la jala, se da cuenta que no está atorada, está llena. Y empieza a jalarla y empieza a subir peces y empieza a subir peces y se empieza a llenar la barca y ya no haya para dónde subir los peces. Y de repente, Pedro, ¿sí?, que no era tonto, de repente se le abre el entendimiento y cae de rodillas y le da miedo, pánico, y le dice: apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Se había topado con un Dios real, con un Dios vivo, y tuvo miedo, tuvo temor. ¿Sí? Una y otra vez encontramos a hombres y mujeres encontrándose con Dios, con un Dios real, con un Dios vivo, y tienen temor. Llegan a la orilla con la barca llena de peces y Jesús le dice: sígueme, te haré pescador de hombres. Pero dejó la barca, dejó los peces, dejó las redes, dejó todo y lo siguió. ¿Acaso tú no lo hubieras seguido después de ver aquello? ¿Acaso te hubieras podido resistir? Nosotros necesitamos como hombres un encuentro con este Dios real. Necesitamos experimentar su presencia manifiesta. Necesitamos que Él descienda, abra las ventanas de los cielos y toque nuestras vidas con su presencia. De eso se trata la Biblia. ¿Sí? Nosotros decimos: pero Dios está presente en todo lugar. Sí y no. Sí y no. ¿Está Dios presente en la cantina? ¿Está Dios presente en el prostíbulo? ¿Sí o no? Sí, sí está. Dios es omnipresente. Dios sostiene la creación con la palabra de su poder. La prostituta y el drogadicto y el criminal y el violador, Él los sostiene. Si quitara su palabra, se desintegrarían en un instante, cesarían de existir. Claro que lo sostiene. Pero de alguna forma es como si Dios estuviera presente, pero como si hubiera cortinas, como si hubiera velos entre Él y nosotros, entre su presencia y nosotros. Y sabemos que Él está ahí, nos han dicho que Él está ahí. De alguna forma algo la naturaleza, diferentes cosas nos dicen que Él está ahí, pero no lo podemos palpar, no lo podemos percibir. Pero de vez en vez Dios abre las cortinas, Dios quita algunas de esos velos, y podemos percibir su presencia. Y a esto la Biblia le llama su presencia manifiesta. No su omnipresencia, porque esa es inevitable e ineludible, sino su presencia manifiesta. Cuando Él está sensiblemente presente, de manera que ya no es solamente porque me lo han dicho, sino porque lo percibo. Puedo ser el pecador más grande del mundo, puedo ser el hombre más perverso del mundo, puedo ser el ateo más empedernido del mundo, y me doy cuenta que Dios está presente, porque su presencia está manifiesta. La Biblia entera trata con el tema de la presencia manifiesta de Dios. Toda la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis, son relatos de momentos en la historia cuando Dios quitó algunos de los velos e hizo manifiesta su presencia, y hombres y mujeres y familias y sociedades enteras fueron trastornadas y transformadas por su presencia. Y el propósito de Dios para nosotros es que nosotros experimentemos lo mismo, su presencia manifiesta. ¿Sí? Y estas cosas vienen de tiempo en tiempo. Dios visita a su pueblo. ¿Sí? El apóstol Pedro, predicando, dijo: arrepentidos y convertidos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Después habló acerca del tiempo de la restauración de todas las cosas. David escribió y dijo: Señor, en tus manos están mis tiempos. Jesús volteó con sus discípulos y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Tenemos la idea nosotros de que si nosotros cumplimos el principio, entonces siempre va a suceder lo mismo. Si yo hago A, B y C, entonces Dios hará D, E y F, ¿verdad? Y también G. Si yo cumplo con este principio, entonces Dios llevará a cabo aquello. Y hemos reducido a Dios a una especie de mecánica espiritual, religiosa, ¿verdad? Y no es así. Dios no se limita a una serie de principios que operan, y Dios se ha ido al cielo y Él está allá y aquí están operando los principios. Esa doctrina, por si no lo sabéis, se llama deísmo, y es una de las herejías que destruyó a la iglesia en siglos pasados. Dios se manifiesta palpablemente, sensiblemente entre nosotros, de maneras extraordinarias, de maneras inesperadas, de maneras arrasadoras,
de forma que nosotros no podemos negar su presencia. Toda la Biblia nos habla de estos tiempos. Y yo creo que tiempos como esos están sobre nuestra cultura, sobre la cultura hispana. Es el tiempo del hombre hispano. Lo estamos viendo en todo el mundo hispano, desde las Filipinas hasta la Argentina, hasta el norte de México y aún dentro de Estados Unidos, donde ya hemos invadido, ¿sí?, los mexicanos. Es tiempo, es uno de esos momentos. Es uno de esos tiempos donde Dios soberanamente ha escogido y ha dicho, este es el tiempo en que yo voy a derramar mi espíritu. Este es el tiempo en que yo voy a manifestar mi presencia. Este es el tiempo en que yo voy a retirar el velo y van a saber que yo estoy presente. Y el resultado es que vidas son transformadas. Mira, vamos a hablar en plata, ¿sí? La mayoría de las cosas que tú has vencido en tu vida, vamos a hablar de pecados, ¿sí?, de cómo el hombre es cambiado. La mayoría de los pecados que tú venciste en tiempos atrás, que ya no están dominando tu vida, tú no sabes cómo los venciste. ¿Sí o no? Piensa, por ejemplo, vamos a hablar de algún pecado bastante común y no es el peor de los pecados, ¿verdad? Aunque para la mayoría de los evangélicos es el pecado casi supremo, fumar, ¿verdad? Fumar es el pecado terrible. Bien, ¿cuántos de vosotros fumabais antes de conocer a Cristo? Levantad la mano. Bien alto, bien alto, bien alto. ¿Sí? Ok, la gran mayoría. ¿Sí? ¿Cuántos de vosotros dejasteis de fumar sin realmente haber hecho un enorme propósito, un ayuno de 7 días o algo por el estilo? Levantad la mano, por favor. Bastantes. Sí. Yo recuerdo cuando yo dejé de fumar. Yo trabajaba en una pizzería entregando pizzas. Eran como las 2 de la mañana un domingo. Ya estábamos cerrando el negocio. Yo iba a casa. Se me habían acabado los cigarros. Tenía 6 días de haber recibido a Cristo. Sabía que el cigarro era malo, aunque todavía no lo leía en la Biblia, todavía no encontraba el versículo donde dice que es pecado. Pero pues no está uno tonto, ¿verdad? Digo, nicotina, alquitrán, ¿verdad? Veneno, cáncer, etcétera. Y yo sabía que tenía que ser malo, ¿verdad? Digo, no se requiere ser teólogo. Pero también yo sabía que yo no podía dejar de fumar. Yo había intentado dejar de fumar docenas de veces y nunca lo había logrado, así que yo ni siquiera lo iba a intentar, pero sabía en mi corazón que era malo y yo sabía que yo quería hacer lo que agradaba a Dios y es todo lo que sabía. Y ya me iba a casa y no traía cigarros y le pedí a mi patrón un cigarro y me fui a la casa fumándome el cigarro y nunca volví a fumar. No sé cómo. No agarré mi cajetilla de cigarros y en el nombre de Jesús la rompí, la pisé y la aventé y no fui a orar para que me echaran fuera el espíritu de nicotina, ¿verdad? Y no hice ninguna de esas cosas. Es más, fueron como 3 días después cuando de repente me di cuenta, ¡ah! Ya no fumo.